Hoy vamos a entrevistar a Diego Marqués, autor de Pánico en el Transiberiano. La entrevista irá bastante enfocada a conocer el proyecto. Yo me he leído la primera parte, más o menos la introducción, por así decirlo. Entonces sé de lo que va, es un poco los giros y tal. Intentaremos no hacer spoiler, pero bueno, intentaremos también explicaros cómo empieza esa aventura, ¿no? Qué tiene y qué lleva para meteros ahí el gusanillo y que tengáis ganas de meterle caña. Yo creo que es una buena propuesta, muy buena pinta, la verdad. Un placer tenerte por aquí. La verdad que el proyecto de Pánico en el Transiberiano, a priori, fue un proyecto que me vino como muy de sorpresa y hostia, cuando he estado leyendo sobre él me ha gustado bastante, entonces que me dijerais así de hacer la entrevista y tal, la verdad que me ha encantado y bueno, hablar contigo pues yo creo que va a ser un placer. Hombre, el placer es mío, que me has invitado a tu casa y bueno, daré todo el do de pecho. Genial. Vale, pues ¿qué te parece si nos explicas primero un poco sobre unas pinceladas de Ragnarok? Porque, bueno, esto es una campaña que podéis jugar para la llamada de Cthulhu, pero en principio está pensada para Ragnarok. Entonces, ¿qué te parece si nos explicas un poco sobre el juego y luego también ya un poco nos ponemos en materia sobre la campaña? Vale. Bueno, Ragnarok es un juego con bastante solera, bastante raigambre. Yo, de hecho, tomé contacto con él en los años 90, con la famosa edición de la portada de color naranja. Es un juego de terror y horror y misterio, eh, que aunque tiene contenidos sobrenaturales, no está relacionado con los mitos de Cthulhu bueno, de sus monstruos habituales. Tiene una mitología propia, más bien una historia o un misterio general que luego genera a su alrededor pues otras ramas, conspiraciones, teorías de lo oculto y demás, sociedades secretas y todo ese sabor ocultista relacionado con el juego. Y bueno, actualmente pues lo que tenemos entre manos, pues la campaña está basada para jugarse con tercera edición, que utiliza un sistema de 20, que junto con atributo y característica y habilidad. De hecho, hoy miraba un vídeo que decía algo así como que el problema que tenemos con la llamada de Cthulhu y con juegos similares es que están muy enfocados a ese horror primigenio, ¿no? A esas criaturas y todo está muy enfocado a eso. Y creo que Ragnarok da algo diferente, ¿no? Da unas pinceladas de lo que decías, de esas sociedades secretas, esos personajes quizá que tenemos trascendentales en nuestra mitología propia, que de alguna manera son personajes que ya conocemos de antemano, pero que nadie los ha usado, por ejemplo, para campañas, quizá en algunas sí, ¿no? Pero para campañas de la llamada de Cthulhu, porque vamos más al horror cósmico, a esos primigenios. Y entonces Ragnarok nos da un poco un punto de vista diferente, que además lo junta con mitología nórdica, lo cual es algo fresco, en cierto modo. Sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo. En el mundo del rol, pues es verdad que la llamada de Zulu, que por otro lado es maravilloso, es su mitología y su trasfondo, pero generan una enorme gravedad a su alrededor, por así decirlo, y prácticamente todo el terror, el horror o el misterio que hay en los juegos de rol se inspiran o se acercan a la llamada de Zulu. Hay, sin embargo, pues yo creo que dos honrosas excepciones, que por supuesto no son las únicas, simplemente son las que yo creo que tienen más peso, aparte de la llamada de Zulu, que son Ragnarok, con esa mitología que tú dices, relacionado pues con la cábala, con la magia que nuestros ancestros creían que realmente funcionaba, pues eso, con los tejemanejes de sociedades secretas, de facciones, eh, conspiraciones y bueno, teorías de lo abstracto y de lo oculto. Y luego estaría Cult, que bueno, pues por así decirlo, pues es un juego como mucho más crudo y mucho más, iba a decir gore, pero no tiene por qué ser gore, para nada. De hecho, lo más duro de Cult yo creo que no es precisamente el gore. Pero bueno, creo que son pues tres formas de ver muy rápidamente el terror que se puede disfrutar en la inmensa mayoría de las veces en el mundo del rol.
Yo añadiría también, porque me gustó mucho en su día, el de Unknown Armies. Si no lo conocéis Pues ahora sí, por mismo, supuesto, sí, sí. sí lo conocéis, Mm, vale. Porque me muy gustó bueno. mucho la segunda edición, creo que era, y ahora creo que ya van por la tercera, los de Edge la sacaron, ya debe estar súper descatalogada. Pero bueno. Sí, Em, muy bueno, la verdad. Explícanos un poco más sobre. Bueno, un poco más no. Explícanos un poco sobre Pánico en el Transiberiano. ¿De qué va? ¿Cómo empieza todo? Bueno, Pánico en el Transiberiano es una campaña de horror mitológico en la Rusia actual, bueno, en concreto en 2015, porque por desgracia la Rusia actual pues no podríamos jugarla con tranquilidad, ¿no? Es una campaña en la cual pues en cada una de las paradas principales que recorre el Transiberiano, la línea férrea más larga del mundo, pues tienen lugar una serie de sucesos, de misterios o de horrores que los personajes, por la búsqueda de un objeto para el cual son contratados, pues deben de inmiscuirse. Yo siempre digo que el pánico en el Transiberiano está diseñado como una espiral en la cual una vez que bajas los escalones de esa espiral o como una escalera de caracol, los escalones se pliegan detrás tuyo. Es decir, una vez que sabes, empiezas a encajar las piezas, empiezas a ver cuál es el mal que está detrás, pues ya no es posible retroceder hacia la inocencia que tenías inicialmente, ¿no? De la misma manera que el tren, pues una vez que pasas una parada, pues queda atrás. Vale, esa era una de mis preguntas. ¿Qué lugares vamos a visitar durante la aventura? Pero esto me despierta también interés. O sea, no podemos volver a sitios anteriores una vez ya los hemos visitado. Hombre, físicamente, por supuesto, es posible. Pero no tendría Yo me sentido. refería más bien a la estructura narrativa y a la inocencia de los personajes, ¿no? Los Vale. personajes inician ese viaje y, y como todo viaje, pues les va transformando en el camino. En el caso de Pánico en el Transiberiano, esa transformación va a ser ir descendiendo lentamente hasta el abismo, hasta que el abismo les acaba devolviendo la mirada. Y dependiendo de todos los recursos, de todas las decisiones que han tomado previamente, van a poder enfrentarse con ese abismo, van a caer a la primera de cambio o van a enloquecer en el camino. Me gusta mucho porque dices mucho sin decir nada. O sea, no estás haciendo ningún spoiler, pero aún así veo por dónde vas. Me gusta, me Me lo he gusta. estudiado mucho, como ves. Ya veo, ya veo. Vale, a ver, todo empieza con un huevo de Fabergé. ¿Qué tiene ese huevo de especial que nos puedas contar? ¿Y qué tiene que ver este huevo con toda la aventura? Bueno, el pistoletazo de salida lo da un oscuro personaje llamado Dmitry Pasiev, un anticuario de San Petersburgo, de una tienda de antigüedades que se llama La Estrella Roja, que vamos, el anticuario es un virtuoso de los objetos, sobre todo de la época Romanov, de la última época de los zares. Y le ha llegado hasta él la información de que uno de los huevos de Fabergé está más cerca de lo que parece. Y no solamente es que sea un huevo de Fabergé, que ya de por sí es una pieza de orfebrería maravillosa y de ingeniería espectacular, que costaría, vamos, tendría un valor de millones, sino que es el primer huevo, el primero que hizo. Y además cree que ese es el origen del resto. E incluso sospecha, porque así se lo dijo el que le dio el chivatazo de que ese huevo existía y dónde estaba, que algo sucede con ese huevo porque todos los que le rodean acaban mal. Por así decirlo, es como que le rodea una cierta maldición. El anticuario no cree en supersticiones, así que contrata a los investigadores para que averigüen si el hombre este que le ha dado la pista es un mercachifle y él está estafando o si realmente hay algo de razón en lo que dice. Vale. Y luego decías que esos jugadores van a empezar a entrar en una espiral negra, ¿no? Y esa espiral vamos a empezar a ver distintas facciones por ahí involucradas. ¿Nos puedes contar un poco sobre alguna de ellas? Sí, por supuesto. Las facciones es la forma de romper la linealidad de geográfica, por así decirlo, de la campaña, ¿no? Digamos que hay más interesados en el huevo. Y todos, cada uno de ellos con sus propios intereses
y están fuertemente arraigados a la mitología del juego, a la mitología Ragnarok. Aquellos más puestos en este tipo de mitología y aquellos másteres que cojan Pánico el Transiberiano, pues van a ver que efectivamente esas facciones están íntimamente relacionadas con el juego. Esas facciones ya están buscando el huevo, tienen sus propias pistas. Y a medida que los jugadores van averiguando algunas nuevas, digamos que esas facciones, digamos que ellos dirigen la atención de las facciones sobre sí mismos, aún sin saberlo. Y muchas veces, algunas veces en algunos capítulos, los personajes harán cosas que afectarán a facciones que ni siquiera de momento conocen. Es decir, están afectando a personas muy poderosas que pueden ayudarles o condenarles completamente. También sirven como medida para tomar la temperatura del grupo en el sentido moral. Dependiendo de las cosas que hagan a lo largo de la campaña, digamos que las facciones, algunas de ellas, estarán más predispuestas a acercarse a ellos o a alejarse de ellos y a veces incluso a intentar eliminarlos, destruirlos físicamente y eliminarlos del mapa. ¿Cómo serán estas facciones? ¿Estamos hablando de sectas? ¿Estamos hablando de seres mitológicos? ¿Estamos hablando de monstruos sobrenaturales? ¿De todo ello a la vez? En una palabra, sí. Va a haber grupos humanos o esencialmente humanos que buscan el WoW por razones de carácter egoísta y otros de carácter altruista y otros que ni siquiera saben por qué lo buscan, simplemente lo buscan porque vale dinero. Y digamos que hay otros seres encubiertos en las sombras que muchas veces manipulan a humanos, los colocan de escudos, por así decirlo, para obtener información que no pueden obtener de otra manera, porque al revelar su faz, digamos que se descubre todo el pastel, por así decirlo, ¿no? Va a haber de todo un poco. Cada una de las facciones tiene un sabor diferente y muy fuerte, no va a ser descafeinado. Es decir, cuando los personajes tomen contacto con ellos, la campaña va a cambiar completamente para ellos porque se van a empezar a plantear si realmente ir por ciertos caminos para ayudar a esta facción o ir por estos otros que a lo mejor son más difíciles, pero ayudamos a esta otra. Y además decías eso, que las facciones cambiarán en función de lo que hagan los jugadores, y para ello habías creado un sistema de lealtad, ¿verdad? ¿Cómo funciona Sí, esto? no creo en los mundos o en las partidas o en las campañas, como queramos decirlo, en la cual los jugadores solamente reaccionan al mundo y esa es su progresión. Creo que el mundo reacciona contra los jugadores o a favor de ellos también, no tiene por qué ser en contra suya, de manera natural dependiendo de las acciones que escojan. Las facciones van a hacer exactamente lo mismo. Y dependiendo siempre que los jugadores eh, completen un capítulo o se relacionen con él y alguna de las facciones está implicada en algo de lo que sucede en el capítulo o tienen intereses en ellos, los personajes pues van a obtener puntos positivos o negativos con las facciones implicadas. Esto puede llevar a que efectivamente algunas facciones se rebelen contra ellos absolutamente y sean un enemigo más dentro de la campaña, o al revés, que sean facciones que se van a unir con ellos al 100%, incluso van a entregar su control o gran parte de sus recursos para que los jugadores lleven sus ideas a término. Ese sistema de lealtad es secreto, por así decirlo, solamente lo va a controlar el máster, precisamente por lo que decíamos antes. Va a haber veces que los jugadores van a tomar decisiones sobre capítulos de facciones que aún no han descubierto, pero el máster sabe que están implicadas. Vale. Y entonces irá ahí moviendo los hilos por detrás hasta que de repente pasará algo. Em, Efectivamente. Te iba a decir, ¿qué entra en Pánico al Transiberiano? En el Transiberiano. ¿Entra investigación? ¿Entra acción? ¿Entran, no sé, conversaciones con otra gente de los distintos vagones? ¿Entra un tipo de rol más narrativo entre los personajes? ¿Qué tipo de partidas podemos jugar?
Bueno, la base es investigativa, es decir, revisar, comprobar el misterio, o sea, resolver el misterio que está en funcionamiento, que está rodeando a los personajes. Pero hay un componente social muy importante, muy roleable, precisamente con las facciones y otros personajes que no tienen nada que ver con las facciones, pero están relacionados o interesados en lo que está pasando. Y en cuanto al combate, por supuesto que lo va a haber, pero digamos que no es ese el acento que tiene la campaña. Los combates, además, como si a todos los que hayamos jugado a Ragnarok o que no os suene, son bastante letales. Entonces, digamos que saber cuándo poder oponer resistencia o combatir, o cuándo huir, o cuándo darse por vencidos y a lo mejor dejarse atrapar para luego escapar y demás, forma parte del juego. Es un metajuego dentro de la campaña. Suena guay. Yo estaba recordando, sobre todo antes cuando estabas comentando también sobre las facciones y tal, yo tengo el viejo de Horror en Orient Express y estaba recordando cuando abrías esa caja, ¿no? Todo ese material gráfico que te venía, que era súper interesante porque en cierto modo una de las cosas que nos nutrimos, ¿no? Con las campañas es también aprender sobre esa ambientación, aprender sobre los lugares, aprender sobre las cosas. Entonces me gustaría también que explicaras por una parte qué material gráfico va a venir con la aventura. Yo qué sé, si vienen imágenes de los vagones, de los personajes, si hay PNJs, y por otra también un poco ese concepto de cada uno de esos sitios, ¿no? Si también nos podemos nutrir un poco a nivel, iba a decir histórico, pero no es histórico porque es 2015, pero a nivel de que luego dices, hostia, pues tengo ganas de ir a esa ciudad o tengo ganas de ir a ese sitio, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, yo antes de empezar a escribir dediqué un mes aproximadamente a documentarme, a comprobar, a saber exactamente cómo funciona el Transiberiano ahora, cómo funcionó cuando empezó a funcionar, cómo son las ciudades que recorre, qué peligros o problemas hay. Me refiero a peligros eh, del día a día, vamos, Uh -huh. por ejemplo, se bloquea, ahí cae una nevada de justicia en el medio de los montes Urales, cuánto tiempo tarda el Transsiberiano en volver a empezar a arrancar una vez que se para, etcétera. Y en el libro, en la campaña, efectivamente viene un trasfondo completo de pues la Rusia del 2015 y poniendo un acento especial en las etapas del Transiberiano, las principales ciudades que recorre. Pues cuál es el tono, por así decirlo, de la ciudad, qué, qué servicios pueden obtener los personajes allí, qué cosas pueden comprar y no comprar dependiendo de las ciudades. Por supuesto, sí, ese trasfondo está presente. Y sobre el tren, lo mismo. ¿Qué personajes lo forman? Personajes no jugadores. ¿Cuál es su estructura de funcionamiento? ¿Cómo funciona el sentido de te va a avisar el revisor cuando vas a pasar la parada o que pues todo eso de carácter más doméstico aparece indicado. Igual que los recursos que en el Transiberiano. El Transiberiano a veces que pasa a lo mejor 36 horas entre parada y parada y no hay nada en el medio. Solamente hay kilómetros y kilómetros de nieve. Pues ¿qué recursos hay? Hay botiquines, hay dinero en caso necesario, hay tal. Todo eso viene perfectamente indicado en la campaña. A mí es una de las cosas que más me gustan, ¿no? De cuando cojo una aventura o cuando cojo un libro, poder nutrirme de esa ambientación y que si es algo realista, que si es algo histórico, que podamos verlo y que nos podamos fiar de esa información. Y la verdad que se agradece muchísimo. ¿Qué nos queda por explicar? Antes de, también te quiero luego preguntar sobre tus próximos trabajos, pero ¿qué nos ha faltado por decir? Pues se me ocurre indicar que aparte de nutrirme de, pues eso, de la ambientación especial, porque yo tenía claro que si escribía la campaña de Pánico del Transiberiano, tenía que estar fuertemente ligada al lugar en el cual recorre, evidentemente, que es la Rusia continental. Pero no solamente eso. Los monstruos y criaturas sobrenaturales que puede o no puede que se encuentren los personajes están íntimamente ligados a la mitología eslava, la más profunda, Ah, qué guay. la más antigua.
dediqué mucho tiempo a comprobar y a leer ese tipo de mitología que actualmente, a pesar de lo cercano que lo tenemos, para nosotros es bastante eh, chocante, ¿no? Porque tenemos muy cerca Grecia, tenemos muy cerca Egipto, tenemos muy cerca los países nórdicos y esas mitologías nos nutren, igual que la mitología celta también. Pero precisamente Rusia, no estando excesivamente lejos, no sabemos mucho sobre ella. Pues yo al leer sobre ella me sorprendí de lo profunda que es, de lo rica que es y por supuesto no he dejado de salpicar la campaña de monstruos y leyendas fuertemente arraigadas en territorio ruso. Está muy guay. Ahora sí, ¿qué es lo próximo que vas a sacar, Diego? Que bueno, no sé si ya lo tienes todo escrito en principio, supongo que estaréis en algunas correcciones, pero ya estás pensando... Uy, se me ha ido el lápiz. ¿Ya estás pensando en tu próximo trabajo? Sí, no solamente lo pienso, sino que estoy en ello. Pero tengo dos cosas, una de ellas puedo decirla abiertamente Vale. y la otra no. Así que voy a decir primero la que no y ya la que sí para acabar un poco bien. Vale. Bueno, la que no, no puedo decir abiertamente ni para quién es ni cuál es exactamente su naturaleza, pero sí puedo decir que estoy escribiendo algo tentacular, de largo recorrido, extenso, y que, bueno, con un poco de suerte, pues llegará para finales de año o principios del siguiente. Tipo campaña, ¿te refieres? Sí, te ruego que no me tires más de la lengua. Vale. Vale, vale. No digo nada más. No creo que me riña, pero bueno, digamos que ahí está la cosa. Vale. Y la segunda, la que sí que puedes hablar? Bueno, la que sí que puedo hablar, a finales de este mes, si todo va bien, se va a publicar Sorandor. ¿Qué es Sorandor? Sorandor es un escenario de campaña OSR de elfos oscuros, de los elfos oscuros malvados de toda la vida. Una ambientación un escenario de campaña que he escrito para la marca del Este, aunque Vale. bueno, es fácilmente exportable a otros OSRs. Digamos que dediqué a su creación casi 2 años de escritura y de hecho es tan extensa que al final ha tenido que dividirse en tres libros. El primero de ellos aparecerá ahora a finales de febrero y creo que aquellos a los cuales les guste el mazmorreo, no solamente el OSR, sino cualquier tipo, les gustará mucho. La verdad que he puesto mucho corazón, mucha atención a eso, pero no solamente por mi parte. Yo, de hecho, antes de empezar a escribir el libro, lo que pensé fue, si los elfos oscuros no existieran y los jugadores quisieran leer algo, ¿qué leerían? Pues leerían eso, y eso fue lo que escribí. No, además, es un tema que si no estás muy metido y te empiezas a leer, ahora no me viene a la cabeza ¿cómo se llama? El draw este, es bastante Drizzt famoso. Do'Urden. Eso es. Si no estás muy puesto en ello, es como que es muy desconocido. O sea, o has leído las novelas o te quedas súper perdido. Entonces, tener algo así como base también está bien. Sí, de hecho, Sorandor nace de crear una base para, por así decirlo, el mundo, la mitología de los elfos oscuros, para la marca del Este. La misma manera que existen los reinos olvidados, pues hacerlo para la marca, pero que tenga un sabor diferenciado, que no sea lo mismo, porque para lo mismo ya tienes las cajas clásicas y los libros y todos los libros que se han publicado. Entonces, digamos que yo lo que he pensado es, voy a crear unos elfos oscuros que sean, por así decirlo, adultos, porque no olvidemos que los Drow de los Reinos Olvidados, aunque sean extraordinariamente depravados y con esa maldad elegante, no deja de ser fruto de la literatura juvenil que se escribió en su momento pues como venta, ¿no? Yo lo que pensé fue, ¿y si hago unos elfos oscuros como si hubiesen crecido con nosotros, de la misma manera que nosotros hemos crecido ahora 25 o 27 años después de haber leído esos libros? ¿Por qué no los hago crecer de la misma manera? En maldad, en refinamiento, en retorcimiento, por así decirlo. Y es ese tipo de criaturas bueno, pues que he escrito, porque pensé que merecía la pena explorar esa posibilidad. Está interesante. Habrá que verlo cuando salga. Esto lo veremos en Tesoros de la Marca, entiendo. Sí, saldrán tesoros de la marca como preventa. No podría decir exactamente la fecha. Está fechado para finales de febrero y no puedo decir la fecha porque no la sé. No, Bueno, no es que no estaré pueda pendiente. decirla. Estaré pendiente, no te preocupes.
Vale, Vale, bueno, si quieres, yo te lanzo el guante y si quieres un día me llamas y volvemos para hablar de ello. Claro. perfecto. Sí, sí. Sí, sí, fantástico. Vale, pues en cuanto salga la preventa, volvemos a hablar. Genial. Vale. Yo estoy encantado de estar aquí otra vez. Vale, fantástico. Pues yo creo que ya estaríamos. No sé si hay alguna cosa que te falte por explicarnos, algo que quieras decir también del Berkami o no sé. Bueno, que el Berkami termina en 5 días, está absolutamente financiado, vamos, creo por el 274%, se han desbloqueado varias metas que, bueno, la gente puede consultar y la verdad que no, que lo publica una editorial fiable, todo lo que han financiado ha salido sin ningún problema, son muy buena gente además y muy, muy fans de Ragnarok. Y bueno, todos aquellos a los que les gusten las aventuras de misterio, de terror y de investigación, pues Pánico del Transiberiano es su campaña. Fantástico. Vale, pues os dejo por aquí también el Twitter de Diego, por si queréis seguirlo y ver pues todo lo que va haciendo. He pineado antes también ahí el link del Berkami, así que podéis entrar y verlo sin problemas. Y bueno, Diego, muchas gracias por pasarte y nos vemos de aquí un mes, entonces. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. He estado muy, vamos, me he sentido muy a gusto. Me alegro un montón. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias, hasta luego a todos. Hey, no sé si Diego está por aquí todavía. Me ha gustado mucho hablar con Diego, la verdad, súper bien, mis 10.